Hay algo curioso que pasa cuando la casa por fin se queda en silencio, como si de pronto empezaran a aparecer cositas, pequeñas, que durante el día ni notamos. No sé si te pasa, pero a veces todo ya está apagado, ya te ibas a acostar, y de pronto te acuerdas de algo mínimo, como revisar una puerta otra vez, o ver si el celular sí está cargando, aunque lo revisaste hace como 2 minutos. Es raro, porque durante el día uno confía en todo. Cierras la puerta y ya. Conectas algo y listo. Pero en la noche, no sé por qué, el cerebro de repente dice, ¿y si mejor revisas otra vez? Y uno va, caminas despacio por la casa. Todo está silencioso y haces esa pequeña verificación, que en realidad ya sabías que estaba bien. A veces ni es una puerta. A veces es algo todavía más tonto, como acomodar algo en la mesa. No porque esté mal, solo porque ahora, en el silencio, parece que podría estar un poquito más derecho. No sé. Yo creo que la noche tiene algo raro, como que baja el ruido del mundo. Y entonces empezamos a notar detalles muy pequeños. Por ejemplo, esa sensación de acomodarte en la cama. Y después de unos segundos, sentir que todavía no estás exactamente cómodo. Entonces te mueves un poquito. Y luego, otro poquito. Acomodas la almohada. Luego la vuelves a acomodar. Y después de todo eso, te das cuenta de que quedaste casi exactamente igual que al principio. Pero, no sé, parece que el cuerpo necesitaba hacer ese pequeño ritual. A veces también pasa con las luces. Apagas la luz principal, te vas caminando, y cuando ya estás casi en tu cuarto, miras hacia atrás, solo para confirmar que sí quedó apagada, y ahí te quedas viendo unos segundos, aunque claramente está oscuro. Es como si el cerebro dijera, sí, sí, pero míralo bien. Y no sé por qué, pero en la noche esas cosas parecen más importantes. Durante el día haríamos todo eso en automático. Pero cuando todo está callado, cuando ya no hay tráfico, ni gente hablando, ni notificaciones, el mundo se vuelve un poquito más lento. Y entonces aparecen esos mini momentos. A veces ni siquiera haces nada, solo te sientas un momento más, como si ya estuvieras a punto de dormir, pero decides quedarte unos minutos, mirando la nada, pensando en cosas que en realidad no son muy importantes, cosas pequeñas, como recordar algo medio vergonzoso que dijiste hace años, o imaginar una conversación que probablemente nunca vas a tener. Es curioso cómo el cerebro elige justo la noche para eso. Yo creo que el silencio le da permiso, porque durante el día todo va demasiado rápido, pero en la noche, parece que el tiempo se estira un poquito, y entonces aparecen esos pensamientos raros, que no son preocupaciones exactamente, tampoco planes, son más como pequeñas escenas que pasan por la mente. A veces incluso te quedas mirando algo totalmente normal, una sombra en la pared, la ventana, o algo que está en la mesa desde siempre, y lo observas, como si fuera la primera vez que lo ves. No sé si te ha pasado, pero hay noches donde la casa se siente diferente, no porque haya cambiado algo, sino porque el silencio hace que todo se sienta más presente, hasta los sonidos pequeños. Por ejemplo, cuando alguien camina en otro cuarto, o cuando algo se mueve muy ligeramente, o incluso cuando una mascota se mueve. A veces el único sonido que se escucha es el pequeño crujido de comida, o un movimiento suave. Y eso, de alguna manera, hace que la casa se sienta acompañada, como si el silencio no estuviera completamente vacío. De hecho, hay algo bonito en esos momentos, porque nadie espera nada de ti. No tienes que contestar mensajes, no tienes que resolver nada. La noche tiene como una especie de pausa invisible, y dentro de esa pausa,
Aparecen esos hábitos raros que casi todos tenemos, como revisar el celular, aunque sabes que no llegó nada nuevo. Solo desbloquearlo, mirar y volver a dejarlo. Es casi automático. O abrir una aplicación, sin recordar exactamente para qué. Y luego cerrarla. Son cosas tan pequeñas que casi nunca las contamos. Pero si lo piensas, muchísima gente probablemente está haciendo exactamente lo mismo, en diferentes casas, al mismo tiempo. Alguien revisando una puerta, alguien acomodando una almohada, alguien mirando el techo unos minutos, alguien pensando en algo completamente aleatorio. Y todo eso pasa, mientras el resto del mundo parece estar dormido. A veces me da curiosidad pensar en eso, en la cantidad de pequeñas rutinas nocturnas que existen, porque cada persona tiene las suyas. Hay quien necesita tomar un poco de agua antes de dormir. Hay quien revisa 3 veces que todo esté cerrado. Hay quien simplemente se queda sentado un rato más, sin hacer nada, solo disfrutando ese momento, donde el día ya terminó, pero el sueño todavía no llega. Es como una pequeña zona intermedia, ni día, ni sueño, solo silencio. Y curiosamente, muchas veces esos minutos son de los más tranquilos del día. No están planeados, no son productivos, no sirven para nada en particular, pero se sienten necesarios, como si el cuerpo necesitara ese pequeño espacio para bajar la velocidad. Tal vez por eso hacemos esas cosas tan simples. Revisar, acomodar, mirar otra vez, pensar tonterías, quedarnos en silencio, porque en el fondo, no estamos tratando de resolver nada, solo estamos acompañando el momento. Y cuando lo ves así, esos hábitos raros de la noche ya no parecen tan raros. Más bien parecen pequeñas formas que tenemos de despedir el día, poquito a poquito, hasta que todo finalmente se queda quieto.